Bueno, muchas gracias a Cairo por esta invitación. Muchas gracias por su asistencia. En este segmento vamos a hablar de el presente y futuro del manejo de la espondiloartropatía axial, una enfermedad que en los últimos 20 años ha tenido un gran avance respecto a la fisiopatología, entender los diferentes mecanismos de la enfermedad que ha permitido el surgimiento de nuevos tratamientos y una perspectiva hacia el futuro bastante grande. Le hemos dado en estos últimos 20 años una mejor calidad de vida a los pacientes, pero eh, permanecemos todavía con unas necesidades insatisfechas respecto a sobre todo el diagnóstico temprano y hacia unas estrategias terapéuticas personalizadas para estos pacientes, que ese va a ser como el enfoque de mi charla en esos dos aspectos. Entonces, siguiente. Eh, bueno, la espondiloartropatía axial también ha sufrido algunos cambios de definiciones. Voy a centrarme un poquito en estas definiciones. La espondiloartropatía se divide, axial se divide en dos. La espondiloartropatía axial radiográfica, que es la que se demuestran cambios radiográficos en la radiografía de pelvis, en las articulaciones sacroiliacas y que progresa a la que antes, digamos, se clasificaba como una espondilitis anquilosante, es la misma, sino tiene un curso de la enfermedad y se divide también en la espondiloartropatía axial no radiográfica que presenta las manifestaciones clínicas, pero no hay un cambio radiográfico en la radiografía convencional. Es una enfermedad inflamatoria, medida inmunológicamente, como sabemos, afecta a la población joven, productiva laboralmente, y se caracteriza por síntomas crónicos de dolor, rigidez, fatiga, llevan a alteración de la calidad de vida de estos pacientes y frecuentemente a la discapacidad. Es la principal forma de artritis inflamatoria crónica que afecta al esqueleto axial y las prevalencias van del 0,1 al 0,5% de la población con una asociación con el gen del HLA-27. Entonces, la espondiloartropatía axial no radiográfica puede comprender dos grupos de pacientes. Uno, en los cuales presentan la enfermedad, pero nunca en el transcurso del tiempo van a ser compromisos estructurales demostrados radiográficamente. Y en este grupo de no radiográfico también van a estar los pacientes con enfermedades tempranas de las radiográficas, son los estados, digamos, tempranos que debemos detectar. Es muy importante el diagnóstico temprano y estos pacientes van a progresar posteriormente con la aparición de cambios radiográficos en la articulación sacroiliaca y la aparición de sindesmofito ya más tardíamente como se demuestra aquí en la radiografía lateral de columna, y esto va en relación con la progresión de la enfermedad hasta, digamos, la anquilosis y la limitación funcional de la columna. Entonces, bueno, esta es como los temas de mi charla, el retardo en el diagnóstico y ya el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, analizando un poco los criterios clasificatorios de la espondiloartropatía axial, básicamente hay una característica que es el dolor lumbar por más de 3 meses de inicio antes de los 45 años, con o sin manifestaciones periféricas. Entonces tenemos dos criterios mayores. Uno es la demostración de la sacroileitis en imágenes, ya sea en la radiografía convencional o en la resonancia, más una característica clínica que las tenemos acá, que es el dolor lumbar, pero de características inflamatorias, la presencia de artritis, entesitis, principalmente en el talón, la entesitis del tendón de Aquiles, en la presencia de uveitis, dactilitis, psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, que haya una buena respuesta a los antiinflamatorios,
historia familiar de espondiloartropatía y tenemos dos biomarcadores nada más. Eso es una de las grandes limitaciones de la clasificación de la espondiloartropatía, que es el HLA-27 y la elevación de los reactantes de fase aguda, en este caso la proteína C reactiva. En nuestra población colombiana sabemos por estudios poblacionales previamente realizados que la presencia de HLA-27 en nuestra población es menor que comparado con otras poblaciones, principalmente del hemisferio norte. Y aquí viene uno de los grandes problemas con la aplicabilidad de estos criterios. Estos criterios, si se cumplen, son muy sensibles para detectar la enfermedad, son capaces de detectar etapas tempranas, pero el problema es la aplicabilidad, porque, que voy a hablar de varias cosas más adelante. Entonces, en nuestra población que el HLA-27 es negativo, ya nos quedamos sin un criterio mayor en muchos de nuestros pacientes y nos toca valernos de la presencia de sacroileitis. Aquí tenemos un problema en la interpretación de estas imágenes porque pues se necesita un entrenamiento, se necesita, digamos, tener en cuenta diagnósticos diferenciales que también pueden dar características de sacroileitis y muchos, digamos, inclusive especialistas en radiología que no tengan presentes los criterios para diagnosticar sacroileitis tanto en la resonancia como en la radiografía convencional, podemos tener problemas de diagnóstico y clasificación. Eh, bueno, entonces, ese problema no es solo en Colombia, es en todo el mundo. Hay un retardo, aproximadamente en promedio puede tardarse el diagnóstico de estos pacientes entre 6 y 8 años después del inicio de los síntomas y aproximadamente en el 50-60% se diagnostica cuando ya hay cambios estructurales irreversibles. Algunos otros factores que digamos, favorecen este retardo en el diagnóstico es el dolor lumbar, que es de alta prevalencia. Hay muchos diagnósticos diferenciales y hay muchas patologías, como sabemos, de dolor lumbar. Esa alta prevalencia hace que de pronto no se piense en la etiología inflamatoria en estos pacientes. También el problema es el comienzo insidioso de este dolor y la progresión lenta que también hace que se retarde el diagnóstico, la falta de los biomarcadores específicos, sí se está trabajando mucho en esto, pero pues al día de hoy tenemos estos dos que les mostraba. Y el otro problema es que no hay un hallazgo físico patognomónico de la enfermedad. Muchas veces las manifestaciones extraarticulares no están presentes, esas nos van a ayudar de una forma muy importante para sospechar el diagnóstico, como son las uveitis, el compromiso cutáneo por psoriasis o intestinal. Entonces, estas manifestaciones no se presentan en todos los pacientes y también, digamos que no nos ayuda al diagnóstico temprano en estos casos. Y las otras dos son la falta de accesibilidad al reumatólogo y la referencia temprana al reumatólogo. Eh, Como les hablaba, también la difícil interpretación de las imágenes sacroiliacas principalmente. Entonces, hablábamos de esto. Es difícil para el médico no experto determinar en qué pacientes se está comprometiendo las sacroiliacas, tanto en los dos estudios validados. Entonces, para recordar un poquito, la clasificación de las sacroileitis en radiografía convencional, tenemos las sacroiliacas normales, donde aquí se conservan los márgenes articulares, perdón, los márgenes articulares muy claros, no hay erosiones, no hay anquilosis, no hay esclerosis, digamos, en los bordes articulares. El grado 1 ya hay unos cambios sospechosos, generalmente hay este borramiento de los bordes, pero todavía no vemos erosiones, digamos, muy claras. El grado 2
ya debemos, digamos, ver las erosiones, las esclerosis. Este es un grado 2. Aquí también hay una esclerosis y una erosión pequeña. Entonces, aquí esto es una sacroiliitis grado 2 bilateral. El grado 3 ya los cambios son más evidentes. Entonces, aquí vemos erosiones, aquí hay bastante esclerosis en los bordes y aquí ya vemos puentes óseos en algunas partes de la articulación. Y el grado 4 ya hay una anquilosis de la articulación. Esta articulación ya se perdió, no se ve. Aquí gran parte de la articulación está anquilosada. Entonces, si no se tiene un entrenamiento respecto a esto, va a ser difícil el diagnóstico radiográfico y que se cumpla ese criterio mayor para poder clasificar a los pacientes. Y en la resonancia magnética también, aquí los criterios son encontrar edema óseo en la médula ósea, en la articulación sacroiliaca, osteitis en 2 cortes consecutivos o varias lesiones en un solo corte en el STIR, con localización típicas que uno les debe buscar en la región subcondral o en la región periarticular de la articulación. La degeneración grasa, las esclerosis, los puentes óseos también pueden ser criterios para definir unas sacroiliitis en resonancia. Esto lo vemos en T1. Y estos hallazgos, digamos, estructurales deben ser siempre acompañados de edema. El edema es muy importante para poder definir como una sacroiliitis en la resonancia. Y otros hallazgos también que podemos encontrar son la sinovitis, la centesitis, las capsulitis, pero lo mismo, sin la presencia de edema no tienen validez. Aquí les presento más o menos las imágenes. Es el STIR, aquí está el edema óseo, hay una hiperintensidad periarticular aquí en esta región también. Aquí hay un poco de esclerosis en esta imagen, y en T1 es donde buscamos los cambios estructurales. Eh, entonces aquí hay puentes, aquí ya hay una anquilosis. Y aquí también en T1 vemos la generación grasa de la articulación. Entonces, vean que no es fácil siempre interpretar adecuadamente una resonancia de sacroiliacas. Muchos informes de radiología de los radiólogos también nos dejan muchas dudas. Lo que decía, se necesita un entrenamiento específico y conocer cuáles son los criterios para definir una verdadera sacroiliitis. Entonces, todos estos problemas hacen que se nos retarde el diagnóstico y ya los pacientes sean diagnosticados cuando los cambios radiográficos son avanzados y que ya casi la limitación funcional de los pacientes. Es muy importante tener entrenamiento en esto para poder encontrar tempranamente los diagnósticos de estos pacientes en fases tempranas. Bueno, el otro problema con la interpretación de las imágenes es que pues, no todo lo que da cambios de sacroiliitis son espondiloartropatías. Entonces, tener en cuenta los diagnósticos de infecciones, de sacroiliitis infecciosas, las fracturas pélvicas por estrés también dan imágenes muy similares que nos pueden confundir e incluso sobrediagnosticar a los pacientes. Muchas condiciones degenerativas que son muy frecuentes pueden dar cambios inflamatorios a nivel de las articulaciones sacroiliacas, las osteoartrosis, espondiloartrosis, las discopatías, inclusive los traumas. Y otras patologías que pueden dar todos estos hallazgos radiográficos, la osteitis condensans ili, que se presenta en las mujeres posparto. Es muy importante tener en cuenta estas patologías, estos pacientes que recién pues acaban de presentar su parto. Y otras enfermedades también del hueso que simulan los hallazgos radiográficos. Otros estudios también preocupantes un poco porque son personas sanas, son pacientes sanos que pueden presentar dolor lumbar, y al hacerse el estudio de la sacroiliaca se puede encontrar hallazgos de sacroileitis sin ser espondiloartropatía. Entonces,
se han encontrado en los atletas pues, que corren, se les hacen estos estudios que se han encontrado cambios que son muy similares a los que se presentan en en las sacroiliitis de los pacientes con espondiloartropatía. Los militares también, hay unos estudios que encontraron un porcentaje hasta el 50% de cambios en en la resonancia de estos pacientes, y en las mujeres posparto también la prevalencia puede ser muy alta. Entonces, teniendo en cuenta, tenemos un gran problema de interpretación de las imágenes. Como sabemos, es un criterio mayor. Eso nos hace que haya dificultades en el diagnóstico, sobre todo en fases tempranas de la espondiloartropatía. Bueno, como el tema del Congreso es la era digital, la inteligencia artificial, en espondiloartropatía va a ser una gran ayuda. Está haciendo desde ahorita el presente muchas cosas que utilizando toda esta, digamos, herramientas digitales nos pueden ayudar con todos estos problemas, sobre todo lo que he venido presentando. Esto es un estudio donde se está, digamos, comparando dos métodos de referencia temprana, de remisión temprana, o que le llegue al reumatólogo de forma temprana, en dos modalidades. Esto es pues en Alemania. Ellos tienen en su cuidado primario y con los ortopedistas unos signos bandera que son, cuando están presentes, deben remitir al reumatólogo con sospecha de espondiloartropatía. Entonces, básicamente es, los criterios diagnósticos, que es el dolor crónico lumbar de más de 3 meses antes de los 45 años, y más una de las características que es dolor inflamatorio, que ese dolor lumbar que presente tenga características inflamatorias, con rigidez, que mejore con el reposo, que lo despierte en la mañana. Que el otro signo, pues, bandera roja para remitir a esos pacientes con dolor lumbar, la presencia del HLA-27 positivo o la sacroiliitis en imágenes. Asumo que en estos países probablemente la interpretación de las imágenes sea un poco mejor, y ellos puedan remitir de formas pues, más adecuadas. Y se comparó con un autocuestionario para los pacientes que presentaban dolor lumbar. Ellos se autoaplicaban este cuestionario, también básicamente preguntas enfocadas a identificar síntomas relacionados con la espondiloartropatía. Eh, entonces, compararon estas dos digamos, modalidades de referencia, y estos son los resultados. Aquí les voy a presentar primero los pacientes que remitieron, digamos, el equipo médico primario y ortopedistas. Del total de pacientes, el 60% no tenían espondiloartropatía, pero se logró identificar 39%, o sea, el 40% de esos pacientes remitidos sí tenían una espondiloartropatía axial. Eh, de esos, no radiográfica era el 17% y 22% era radiográfica. Entonces aquí, digamos que le hace suponer que son en estados tempranos. Cuando se analizó la herramienta digital, entonces, del total de pacientes, el 80% no eran espondiloartropatía, pero sí se logra, digamos, detectar en un 20% aproximadamente espondiloartropatía. Estas herramientas son, digamos, viables, poderlas utilizar en nuestras poblaciones para poder detectar tempranamente a estos pacientes con espondiloartropatía. Bueno, otros estudios con inteligencia artificial, con las máquinas de aprendizaje, el aprendizaje computarizado. Sabemos que con el estudio de los datos, de los datos presentados en muchos escenarios, con algoritmos matemáticos, el computador puede detectar de forma temprana en las enfermedades. En espondilitis anquilosante se está, digamos, optimizando estos modelos para detectar en varios países. Les presento esto en un estudio de Estados Unidos, donde los datos se obtienen
de, de los proveedores de servicios médicos, del Medicare, las historias clínicas, los laboratorios, incluso se analizan datos de los empleadores, de pacientes, de datos del Estado. Bueno, todo un conjunto de datos los analizan el computador, se está haciendo los modelos para detectar tempranamente los pacientes con espondiloartropatías. Y unas herramientas también muy importantes que pienso que nos van a ayudar de una forma significativa es en la interpretación radiográfica, sobre todo de la sacroileitis. Entonces ya se están haciendo programas donde pueden detectar estos, digamos, hallazgos de sacroileitis y nos pueden dar de una forma, digamos, más certera el diagnóstico de sacroileitis para cumplir ese diagnóstico y que, digamos, tengamos ese criterio que nos va a ayudar a la clasificación del paciente. También se está estudiando en biomarcadores, todo esto utilizando toda la tecnología digital, todo este tema de inteligencia artificial para detectar biomarcadores que, como les decía, en esta enfermedad solo dos biomarcadores tenemos validados. Se está trabajando, como sabemos, en el genoma, en la detección de genes que pueden, digamos, predecirnos no solo diagnósticos, sino progresión de la enfermedad y respuesta al tratamiento. También en la parte de la transcripción proteica, la detección de transcriptasas inversas. Bueno, en esto también hay muchos biomarcadores en estudio. En la parte pues, proteica, sabemos, es una realidad, la detección de citoquinas, la detección de otros mediadores y ya los metabolitos también en ese cambio que pueden dar los procesos patológicos inmunológicos, también nos pueden dar luces respecto al diagnóstico y progresión de la enfermedad. Bueno, con el microbioma también sabemos que es una enfermedad que hay una disbiosis, hay una alteración en el microbioma humano, incluso eh, antes de la presentación clínica de la enfermedad, y con la identificación de estos diferentes cambios de poblaciones bacterianas, podemos predecir qué pacientes podrían presentar o desarrollar una espondiloartropatía. Bueno, ya esta segunda parte es la parte de estrategias terapéuticas, farmacológicas, que también ha tenido un gran avance en esta patología. Los objetivos del tratamiento es mejorar los signos y síntomas inflamatorios, como hablaba, es una enfermedad muy discapacitante. El control de la inflamación tal vez es el objetivo principal, donde se va a tener resultados no solo clínicos, sino radiográficos y de progresión de la enfermedad. Evitar las complicaciones, como es de mantener la función física, la participación laboral. Estos pacientes se incapacitan mucho y como sabemos son pacientes muy jóvenes, y también tratar, o el objetivo es mejorar su calidad de vida. Les presento, bueno, las guías de manejo. Tenemos guías, afortunadamente, internacionales, las guías panamericanas, las guías incluso colombianas, publicadas recientemente. No tienen cambios significativos. Quiero presentarles esta que es la última actualización de la guía del Colegio Americano de Reumatología, qué es lo que realmente hacemos en este momento, y está como muy claro las conductas que debemos tomar. Entonces, cuando tenemos un paciente con espondiloartropatía axial activa, nos recomiendan como primera línea, bueno, dos cosas: dos antiinflamatorios no esteroideos y la terapia física. Los antiinflamatorios no esteroideos, a diferencia de otras patologías como artritis reumatoidea, que no son modificadores de enfermedad, en espondiloartropatía sí se consideran y sí se demuestra que son modificadores de enfermedad, es decir, que retardan el daño y la discapacidad funcional de estos pacientes.
Hay dos estrategias, les voy a presentar un estudio más adelante, la estrategia del tratamiento continuo y el tratamiento, digamos, eh, intermitente. Dentro de las cosas respecto a los AINES, las guías no recomiendan un antiinflamatorio, digamos, en particular. Todos parecen tener el mismo efecto. Ahí es como perfilar el paciente de acuerdo de acuerdo a sus comorbilidades, de acuerdo digamos, a la preferencia y a la preferencia del reumatólogo y experiencia del reumatólogo y la posibilidad de monitorizar ese paciente que vamos digamos, a tener un largo tiempo con antiinflamatorios no esteroideos. Y la terapia física definitivamente es uno de los pilares importantes, no solo en el comienzo de la enfermedad, sino durante toda la evolución de la enfermedad, la terapia física como terapia, digamos, que se debe realizar en estos pacientes. Las guías recomiendan la terapia física activa sobre la pasiva y digamos, convencional, más que las hidroterapias. Bueno, también no están, digamos, no recomiendan el tratamiento sistémico con glucocorticoides en estos pacientes. Y los pacientes usualmente, digamos que el predominio de sus síntomas son axiales, pero muchos tienen adicionalmente compromisos periféricos. Digamos que la guía recomienda, aparte de utilizar los antiinflamatorios, se puede hacer infiltraciones locales con glucocorticoides en menos de dos articulaciones y los modificadores de enfermedad, hablando de metotrexate, sulfasalacina, se recomiendan cuando hay un predominio periférico en estos pacientes. También les voy a presentar unos estudios y también no se recomiendan otros modificadores que utilizamos en artritis reumatoidea, como son la leflunomida, la plexilas, la teledomida o el pamidronato. No se recomienda. Eh, bueno. Entonces, fisioterapia, bueno, sabemos que tiene muchos beneficios, no solo con dolor, sino la funcionalidad, el acondicionamiento físico de estos pacientes. Yo les presento aquí un metaanálisis, se realizaron unos estudios donde encontraron pues, los beneficios y digamos que la conclusión de este metaanálisis se encuentra pues que el ejercicio o el programa en casa que hace el paciente es más efectivo digamos, respecto a los pacientes que no hacen fisioterapia y cuando es un programa supervisado, pues tiene mejores resultados que el programa en casa. Entonces, tenerlo en cuenta, ya, digamos que recomendar al paciente, ojalá sea inicialmente supervisado para que lo aprenda a hacer y lo termine, digamos, haciendo en su casa. Con los antiinflamatorios no esteroideos, hay muchos estudios con muchos antiinflamatorios. Les presento este estudio que se hizo con Celecoxib para comparar las dos modalidades, el uso continuo del antiinflamatorio Celecoxib, siendo, digamos, cada 12 horas, 2 años de seguimiento, comparado con el uso a demanda. Demanda es se le dice al paciente pues que lo use cuando tiene dolor, si no lo tiene dolor pues no lo toma el paciente. Eh, y básicamente en los dos grupos se encontró una respuesta muy significativa en todos los parámetros inflamatorios y clínicos y la diferencia que se encontró fue en la progresión radiográfica. A 2 años, el grupo de terapia continua tuvo mejor, digamos, reducción de la progresión radiográfica respecto al uso intermitente. Entonces, como les mostré, primera lección o primera línea de manejo de la espondiloartropatía. Este estudio es para los modificadores de enfermedad, sulfasalacina, metotrexate. En términos generales, los estudios no han mostrado una eficacia respecto al compromiso axial, ¿sí? Por eso un paciente con espondiloartropatía que tenga solo compromiso axial no está indicado utilizar modificadores como sulfasalacina o metotrexate. En estos estudios
el principal efecto, digamos, terapéutico fue en los compromisos periféricos, como lo recomienda la guía. Ya la segunda línea, entonces, ¿qué nos dice cuando el paciente falla a los antiinflamatorios? La definición es que debe fallar por lo menos a dos antiinflamatorios a dosis antiinflamatorias que los hayan utilizado por lo menos 3 semanas. O, pues como nos pasa mucho en estas estrategias de antiinflamatorios no esteroideos, eh, digamos que el paciente lo tenemos que sacar de estos tratamientos solos por los efectos secundarios, por muchas, digamos, situaciones que se presentan. Es una estrategia que, digamos, no la conserva mucho el paciente. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía cuando falla a tratamiento con antiinflamatorios? Son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los anti-TNFs, y los recomiendan primero sobre tofacitinib, sobre los inhibidores JAK, y también sobre los inhibidores de interleuquina 17, los biológicos, que son secukinumab e ixekizumab. No tiene preferencia sobre un biológico en especial, excepto cuando la espondiloartropatía axial digamos, se asocia a uveitis o a enfermedad inflamatoria intestinal, que ahí sí se indica un anticuerpo monoclonal contra el anti-TNF sobre los otros biológicos, es decir, debemos utilizar eso sobre el etanercept o sobre los otros biológicos anti-interleuquina 17 o los anti-JAK. Entonces, con anti-TNFs se tienen muchos estudios con todos los anti-TNFs, eh, los estudios pivotales que permitieron como la aprobación del medicamento ante la FDA, ante la EMA, son estudios muy similares en metodología. No les voy a presentar todos, les voy a presentar algunos y después como un resumen de los resultados digamos, en conjunto por grupos. Eh, este estudio es con golimumab, el GORACE, es un estudio a un año donde se compara con placebo. Son pacientes con enfermedades, con espondilopatía axial radiográfica, es decir, espondilitis anquilosantes, con actividad de la enfermedad. Y en estos estudios vemos cómo el tratamiento anti-TNF comienza la eficacia desde las primeras etapas y se conserva durante todo el tiempo. Comparado con placebo, tiene digamos, unas respuestas significativas, sostenidas, mejoran los parámetros inflamatorios y se demostró en el tiempo de estudio una reducción en la progresión radiográfica. Igual con etanercept, el estudio pivotal, se los presento, un estudio pues randomizado, controlado, de 54 pacientes con enfermedad también activa. Todos estos que les voy a presentar son con espondiloartropatías radiográficas o espondilitis anquilosantes, comparadas con placebo, son muy similares la metodología, y también demostró eficacia rápida, sostenida en estos pacientes con espondiloartropatía. Con infliximab lo mismo, los estudios pivotales, el estudio ACER también incluyó 357 pacientes. eh, Se comparaba pues con placebo, y aquí también vemos los resultados, digamos, en eficacia respecto a todos los parámetros inflamatorios y radiográficos, también comparados con placebo. Es un biológico anti-TNF que utilizamos todavía mucho, digamos, comparado con antiinflamatorio, que se ha dejado de usar un poco infliximab en espondiloartropatías, y lo usamos mucho porque es un medicamento con una eficacia muy, muy temprana, muy rápida y sostenida. Eh, Resumiendo un metaanálisis de los principales estudios de los anti-TNFs, entonces con adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab, los cabeza a cabeza, básicamente
se encontró una mejoría como grupo, digamos, de medicamento, como grupo de inhibir el anti-TNF, mejorar la actividad, mejorar la función, reducir el compromiso axial, digamos, evaluado por resonancia y la progresión radiográfica. Bueno, ¿qué nos dice la tercera línea de tratamiento? Entonces, eh, se pueden presentar dos situaciones. Entonces, cuando falla el anti-TNF, eh, si la falla es primaria o si la falla es secundaria. Entonces, si es una falla primaria, eh, es decir, que el medicamento que iniciamos, el anti-TNF que iniciamos, no, digamos, no tuvo la eficacia desde un comienzo que lo administramos, inclusive durante los primeros 6 meses no hay una eficacia, se considera una falla primaria. Y falla secundaria, pues es que el paciente por lo menos tuvo una eficacia por más de 6 meses y luego presentó la falla. Entonces, cuando es una falla primaria, la mayoría de guías no recomiendan un segundo anti-TNF, sino cambiar el mecanismo de acción y eh, recomiendan los inhibidores de interleuquina 17 sobre los inhibidores JAK o los inhibidores de JAK kinasa, así como tofacitinib o el upadacitinib, que ya les voy a presentar los estudios. Como segunda alternativa, si están los anti-JAK y digamos que no, la guía no recomienda utilizar, digamos, hacer un cambio hacia un biosimilar que se utilizó, o sea, el biosimilar del primer anti-TNF que se utilizó. Y cuando es una falla secundaria, sí se recomienda utilizar un segundo anti-TNF, es lo que recomienda la guía. Entonces, eso es lo que hacemos. Estos son estudios con los inhibidores de interleuquina 17. Eh, la, digamos que la fisiopatología de la enfermedad va hacia esa respuesta inmunológica del 17, por eso se volvieron, digamos, de una forma importante este tipo de medicamentos que inhiben la interleuquina 17. Entonces, secukinumab tiene varios estudios, aquí le presento los pivotales, el MEASURE 1 y el MEASURE 2, donde se comparaba también con placebo, son muy similares a la metodología que se utilizó con los anti-TNFs y también hay una muy buena respuesta en todos los parámetros clínicos, inclusive en la progresión radiográfica. Este es otro inhibidor de interleuquina 17 que está aprobado para el tratamiento de la espondiloartropatía axial, que es el ixekizumab. También tiene sus estudios pivotales. Aquí vemos también la eficacia que tienen estos medicamentos de formas muy tempranas y sostenidas durante el tiempo. Con inhibidores JAK, tofacitinib, tenemos los estudios también pivotales, los resultados clínicos y también en la variación radiográfica también son muy significativos comparados con placebo. Todo esto permitió pues la aprobación de estos medicamentos para el tratamiento de las espondiloartropatías. Es una alternativa pues bastante importante teniendo en cuenta como sabemos, hay una alerta de seguridad con el uso de estos medicamentos anti-JAK respecto a los eventos cardiovasculares. Se debe perfilar el paciente, digamos que no se recomienda en pacientes que tengan riesgos cardiovasculares o eventos tromboembólicos previos. Mayores de 65 años tampoco se recomienda utilizarlos. eh, pero digamos, estas poblaciones de espondiloartropatías es una alternativa porque, como vemos, se presentan en pacientes más jóvenes. Eh, con opacitnib, lo mismo, los estudios pivotales muestran una gran, digamos, eficacia en todos los parámetros inflamatorios, en la metrología y en los cambios radiográficos también. Entonces, son las herramientas
que tenemos. En resumen, esto es para la espondilotropatía radiográfica, que lo que he venido presentando, el ALSAS 40, que es digamos que el outcome, el resultado que más, digamos, se presenta en estos estudios, varían en la mayoría de los anti-TNFs entre 39 y 54%. Para interleuquina 17 también, las respuestas son muy similares a los anti-TNFs, 45 a 52, y en los inhibidores JAK también es una respuesta, digamos, significativa. Para la espondiloartropatía axial no radiográfica también hay aprobaciones para el manejo de anti-TNFs y para interleuquina 17 y anti-JAK. Entonces les presento algunos estudios con adalimumab, también en pacientes con espondiloartropatía axial no radiográfica. También se ven respuestas, digamos, muy similares respecto a todos los parámetros inflamatorios y en la progresión radiográfica. Con certolizumab también tenemos los estudios en axial no radiográfica, que digamos que son muy similares. Los resultados son respuestas muy tempranas y sostenidas. Con los inhibidores de interleuquina 17 en espondiloartropatía no radiográfica también tenemos los estudios, los resultados también muy similares a los anti-TNFs. Eh, con exequinumab igual, se han hecho en todos estos escenarios, no solo la radiográfica, sino esta no radiográfica es muy importante. Aquí en Colombia tenemos una población importante de la no radiográfica y se benefician pues de estos tratamientos. Esto también es el resumen de los estudios en axial no radiográfica. También las respuestas a ASAS 40 varían entre 34 y 56% en la mayoría de los estudios. Estas gráficas no son comparativas, no son estudios cabeza a cabeza, sino es con fines de presentar los resultados. Los tratamientos en investigación, me quedan 3 minuticos, ya vamos a hacer esto muy rápido. Entonces, bueno, se siguen haciendo estudios de investigación en inhibir la interleuquina 17, ya se los va a presentar. Como sabemos, los inhibidores de interleuquina 23 que sirven o se usan para psoriasis, no se encontró un efecto terapéutico en el compromiso axial en las espondiloartropatías y otros anti-JAK que se están estudiando también. Entonces, rápidamente, el memequizumab es un inhibidor de interleuquina 17A, A y la F. Está en fase 2B, también pues, muestra resultados muy promisorios también en todos los parámetros inflamatorios. El nantaquimab este es un estudio ruso, tiene un biológico inhibidor de interleuquina 17, también están en fase de investigación y han tenido pues buen perfil de seguridad y eficacia. Los nanobodies también en espondiloartropatía se están investigando. Este es el sonelocimab, que pues, los nanobodies son una parte, es una cadena pesada de un anticuerpo monoclonal que va a inhibir la interleuquina 17. Tiene también en sus fases de estudios de fase 2, tiene un efecto terapéutico rápido, sostenido, el perfil de seguridad es aceptable, es un grupo de medicamentos que probablemente también van a llegar y a ser, digamos, una herramienta importante para nuestros pacientes. Y otros inhibidores JAK, lo mismo, el filgotinib ya también está terminando las fase 3 en espondilitis anquilosante, en espondiloartropatía con muy buenos resultados. Y ya para terminar, un minutico, pues las conclusiones de la charla, pues la espondiloartropatía axial es una enfermedad potencialmente discapacitante, afecta a población joven, productiva, tiene un reto diagnóstico y la remisión temprana es muy importante. Tenemos como organizar toda nuestra red de salud con nuestros médicos generales, los ortopedistas, tratar de
identificar esos pacientes de forma temprana, mostrarle cuáles son los signos o las banderas rojas para los dolores lumbares para que pueda, digamos, ser remitidos esos pacientes de forma temprana, utilizar todas estas tecnologías que están saliendo, digamos, emprendimiento que se está haciendo con los autocuestionarios, podría ser una herramienta aplicable aquí en Colombia para la remisión temprana de esos pacientes. El manejo de la espondilopatía axial debe ser temprano, con objetivos, manejo multidisciplinario, perfilar al paciente de acuerdo a otras manifestaciones y pues recordar que pues tenemos afortunadamente un futuro promisorio en el manejo de estas patologías. Muchas gracias.